En la noche del 14 de abril de 1912, se encontraba Frederick Fleet y un compañero haciendo turno de guardia como vigías del Titanic. Ellos estaban cumpliendo un turno de 2 horas y su trabajo era bastante sencillo, era velar por témpanos de hielo, pero era un trabajo de gran importancia porque también significaba velar por el bienestar de todos los pasajeros del barco. Esa noche era una noche muy calmada y no había luna, y era difícil ver a la distancia, y para colmo no les habían entregado a ellos binoculares para mirar. Y entonces fue a las 11:39 que Fleet avistó el témpano de hielo. Inmediatamente dio 3 campanadas, tomó el teléfono y le gritó al oficial de guardia que había un témpano de hielo adelante del barco. Y ya nosotros sabemos el resto de la historia. Nosotros no estamos en un barco, sino en la iglesia de Dios. Pero Dios, como mayordomos, nos ha dado la tarea de velar por todos los dones que Él nos ha entregado y de velar por el bienestar de los miembros de la iglesia. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, y no se retiren, que ya regresamos. Un placer verte, Rafael. Hola, apreciado Johnny, me ganaste el saludo otra vez. Sí. Sabes, Rafael, que esa historia de Frederick es impresionante. Sí. Pero el pedazo que no se dijo fue que el capitán había dado la orden que avanzaran la velocidad cuando debía irse más despacio porque no se podía ver adelante. Sí, bueno, era la presión de llegar bien rápido a Nueva York. Y eso nos enseña un principio muy importante de la mayordomía. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Tenemos nosotros que medir lo que nos toca y hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Amén. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a ser humildes en nuestro planeamiento y en nuestra planificación. Que podamos nosotros entregarte a ti para que tú seas el que hagas los planes, entregarte nuestra voluntad, nuestros recursos y nuestra vida. Ayúdanos a recordar que tú eres el que estás en control. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy con un versículo de Pablo en el libro de Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bien, entonces Johnny, para Pablo decir esto, que para mí el vivir es Cristo, él está reflejando una experiencia que él comenzó a vivir desde aquel día donde Jesús lo detuvo en el camino a Damasco. Recordemos que él era una persona que creía en Dios, mas odiaba a Cristo porque consideraba que Cristo era una perversión de la religión judía. Pero desde ese momento que él conoció a Cristo, él empezó a vivir su vida en Cristo. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos entender. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba para Pablo que para mí el vivir es Cristo? Bueno, Rafael, yo me voy primero a lo de morir es ganancia. Yo imagino, y perdona la contradicción, que estaba pensando nuestro hermano Pablo en Santiago, cuando lo estaba viendo morir con las piedras que caían. El hermano Esteban, gracias. El hermano Esteban, que lo estaba viendo morir con las piedras que le tiraban, y que él, Pablo, se sentía muy poderoso junto con sus compañeros del Sanedrín haciendo esta labor, y que las piedras sobre la cabeza de Esteban mostraban el poder que ellos tenían. Y Pablo escucha entonces lo que dice nuestro primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban: Señor, perdónalos. ¿Quién tenía el poder?
Bueno, increíblemente no lo tenían ellos. No lo tenían ellos con todas las piedras que tiraban, que finalmente ahogaron la voz. Sí. Pero el poder lo tuvo siempre Esteban. Cuando Pablo decía eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba pensando en estas personas que había él llevado a la muerte. Y por supuesto, el vivir es Cristo porque sin él no hay propósito en la vida. Estamos a la deriva, como estaba el Titanic sin saberlo. Muy importante y muy grande y muy maravilloso, y lo que iba era derechito a la destrucción. Y no sabían, sí. Qué triste ilustración. Bueno, vamos a ver varias respuestas en la Biblia para esta pregunta, lo que es estar centrados en Cristo. Vamos a ir primero al libro de Mateo. El versículo dice allí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, Johnny, entonces el primer principio de tener la vida centrada en Cristo es el tema de las prioridades, porque este versículo habla acerca de las prioridades. Jesús dice que en primer lugar es el reino de Dios y su justicia. Y a veces es difícil entender eso porque hay tantas presiones en la vida que exigen una atención inmediata que uno piensa que uno no le puede dar primer lugar a Dios. Hay que alimentar a los hijos, hay que construir... Pagar la hipoteca. Pagar la hipoteca, hay que trabajar en el negocio, etc. ¿Cómo entiendes tú ese tema de las prioridades? La prioridad número uno del ser humano es estar en relación con Dios y debe compararse con la respiración, que es lo más elemental del funcionamiento biológico del ser humano. Y el funcionamiento biológico nos define. Hay quienes son dualistas y se imaginan que la relación humana se define en asuntos etéreos, pero la relación del ser humano se define en los productos de la biología, del cuerpo humano, y la respiración es lo más elemental. Eso representa la relación con Dios. Si no respiramos, ¿qué pasa? Dejamos de existir. Ok, entonces eso cuadra perfectamente con lo que yo estaba pensando, que la prioridad número uno es la salvación. O sea, Jesús mismo dijo que gana el ser humano con acumular todos los tesoros del mundo si pierde su alma. Eso. Entonces, las prioridades son muy importantes. Ahora vamos a ver un segundo tema, una segunda respuesta a cómo centrar la vida en Cristo en el libro de Juan. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta realidad sigue explicándola el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Dios nos ha dado a nosotros la ilustración vegetal, que vuelve a la parte biológica, a la parte de la vida. La planta es una ilustración de nuestra relación con Dios, porque nosotros no somos entes individuales. Tenemos la ilusión por causa de las ideas que comenzaron con los pensamientos filosóficos griegos del individualismo y culminan en el siglo XX con las ideas individualistas, que somos personas aisladas, cada cual es una isla. Pero esta ilustración de Jesús, de la relación entre los frutos y la planta, que la vid que le mantiene la vida a los frutos, es clave. Nadie es una persona, todos somos comunidad en Dios, todos dependemos continuamente de Dios, así como dependemos de la comida, de la respiración y de la bebida, del agua, así dependemos de Dios. Esta es la ilustración que define la salvación. Ok, Johnny, entonces lo que yo veo aquí es ese tema de permanecer, o sea, lo que tú estás diciendo es de permanecer en Cristo, ¿no?
Jesús también dice, si mis palabras permanecen en ustedes. Ese es un tema que nosotros tenemos bastante influencia en eso. En otras palabras, si nuestra vida está centrada en Cristo, parte de la explicación de eso, de cómo centrar la vida en Cristo, es permitir que las enseñanzas de Cristo permanezcan en nuestra mente, permanezcan en nuestros corazones. Que nosotros, sabiendo lo que ha enseñado Jesús, lo tengamos en mente para ponerlo en práctica cuando llegue el momento donde la enseñanza de Cristo es más importante que seguir nuestros propios impulsos. Hay un dicho, Johnny, en inglés que seguramente tú conoces, What would Jesus do? Sí. Esa famosa pregunta, ¿qué haría Jesús? Y es una buena enseñanza en el sentido de que cuando uno está en esos momentos de incógnita, de ansiedad, de emergencia, detenerse un momento y preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué dijo Jesús para este tipo de problema, para este tipo de asunto? Creo que es una práctica buena preguntarnos a nosotros las enseñanzas de Jesús, cómo se aplican en esas circunstancias. Bien, vamos a ver una tercera forma como Jesús enseñó que nosotros podemos centrar nuestra vida en Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, Johnny, Jesús no se caracterizaba por ser una persona que iba de lugar en lugar ordenándole a la gente, exigiendo cosas y recordándole a la gente de guardar mandamientos. Como los fariseos y los escribas. Sí, y como hacemos nosotros, para ser sinceros, que siempre andamos diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Pero entonces Jesús sí lo enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es una lección que nos dejó a nosotros para pensar, y especialmente en el contexto en el Sermón del Monte, donde en la conclusión del Sermón del Monte, ayúdame para ver si me acuerdo bien del versículo donde Jesús dijo, y al que me oiga estas palabras y las ponga por práctica, los compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. O sea que Jesús mismo nos dijo a nosotros que la sabiduría está en obedecer los mandatos que Él dio. Dios nos ha llamado a nosotros, Rafael, a completa y continua dependencia. Repito, completa y continua dependencia. No existe un aspecto de nuestra vida que no esté bajo la jurisprudencia, si hablamos legalmente, bajo la influencia, si hablamos de manera relacional, bajo el interés, si hablamos de manera de capacidad de liderazgo, de Dios como el jefe de nuestra vida, como el amante salvador, como el Padre nuestro. Todo está bajo la jurisprudencia, bajo el cuidado de Dios. Y no solamente todo está, sino que en todo tiempo estamos bajo esa influencia. Dios está interesado en ti, en todo. En cierto sentido, Rafael, Dios es un súper chismoso. Esas son palabras poco delicadas, Johnny. Poco delicadas, pero que sí muestran en medio de nuestra cultura el interés que Dios tiene. Él quiere saberlo todo. Él mete la nariz en todo porque su amor así lo demanda y así lo motiva. No hay nada que Él no tenga opinión y nosotros deberíamos continuamente ponerle el primer lugar y la atención primaria. Eso es lo que yo deseo hacer en la vida. Amén, amén. Bien, vamos a ver una cuarta forma como las enseñanzas de Jesús explican lo que es centrar la vida en Cristo. Vamos a ir al libro de Mateo. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos. Bien, Johnny, entonces aquí está bien claro el tema del servicio. Jesús, si hay algo que Jesús modeló en su vida, era el servicio a los demás. Él lo dijo claramente, que no vino a ser servido, sino para dar su vida
en rescate, servir y dar su vida en rescate por otros, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, si tenemos la vida centrada en Jesús, eso quiere decir que nuestra vida también es una vida que encuentra su propósito en el servicio a los demás. Elena de White, en El deseado de todas las gentes, lo describe de una manera preciosa cuando ella explica, y lamentablemente no recuerdo la página, donde ella explica que todo en la naturaleza está puesto para servir. Y empieza a dar ejemplos y habla de las hojas que cuando se caen de los árboles o de las plantas se van a la tierra para devolver el nitrógeno y los otros nutrientes para fertilizar la tierra, para que la próxima planta tenga alimento. Y el único que no es así es el pecador corazón humano, que está pensando en sí mismo. Que vive para sí. Y eso es terrible, Rafael, porque es una, perdona la palabra, es una tontería. Porque en vez de beneficiarse, cuando el egoísmo hace que tú supuestamente te pongas en primer lugar, lo que estás haciendo es perder. Estamos perdiendo el privilegio de servir. El placer verdadero en la vida está en ser servidores siervos, en ser aquellos que están pensando en los demás. Eso es lo que da placer. Lo hacemos. Deberíamos dar servicio a otros porque estamos interesados en el placer personal. Amén. Bien, entonces Johnny, el tema, uno de los temas interesantes en mirando la vida de servicio de Jesús es que el hecho de que Él se haya ido de la tierra no quiere decir que terminó su servicio a la humanidad. Leamos en el libro de Hebreos cómo lo pone el autor de ese libro. Hebreos capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, Johnny, entonces este pasaje nos habla a nosotros del ministerio de gracia que Jesús realiza aún en este momento, donde Él presta servicio a aquellos de sus hijos que se acercan a Él para pedir socorro. Oportuno socorro. Para pedir gracia. Entonces Jesús está ministrando en el cielo. Nosotros, en nuestra mayordomía de la tierra, que ya hemos estudiado en varias ocasiones sobre el servicio, sobre administrar la palabra de Dios, conducimos nuestra mayordomía en ese contexto de la gracia que Jesús está dispensando a la humanidad. O sea que nosotros pudiéramos decir que la mayordomía nuestra de velar de administrar los dones que Dios nos ha dado, de velar por el bienestar de la iglesia, es una mayordomía de gracia hacia las personas, de dispensar la gracia de Dios hacia las personas. Una extensión de la obra de Cristo. Lo que estamos haciendo nosotros es siendo las manos, los pies, la lengua y los ojos, los oídos y el ser entero de Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y así nosotros la comunicamos al mundo necesitado. Y en ese proceso de extender el ministerio de Cristo en nombre de Él y siguiendo su ejemplo y su iniciativa, nosotros somos parte de esa economía celestial de salvación. Y eso es ser mayordomo. Ok, entonces el Señor Jesús le dio otras enseñanzas a los apóstoles para enfatizar ciertos puntos de la mayordomía. Vamos a ir a Mateo 25 para ver las palabras de Jesús. Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Bien, Johnny, esta parábola es bastante fácil de entender. Este hombre que llama a sus siervos representa a Jesús, y esas personas a las cuales Él les da 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, representa a todos nosotros los que creemos en Jesús, y esos talentos para administrar representan la mayordomía que nosotros hemos recibido. Dice que el hombre se fue lejos, que es precisamente en un sentido lo que hizo Jesús, que se fue de la tierra. Pero entonces vamos a continuar viendo en la parábola lo siguiente que Jesús le dijo a sus discípulos. Después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Bien, Johnny, entonces esta parte de la parábola nos habla a nosotros de la venida del Señor y el ajuste de cuentas. Yo pienso que lo más importante aquí es esa parte donde el Señor viene y les exige que le entreguen cuentas de los talentos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué les quiso decir Jesús a los discípulos con eso? Entiendo que Jesús está enfatizando la importancia de la iniciativa personal, la importancia de estar pertinentemente atentos a las oportunidades que se presentan. Sugiero, Rafael, que esas oportunidades no serán de la iniciativa del individuo. Lo que es la iniciativa del individuo es estar pendiente de la iniciativa de Dios y seguir entonces ese camino. Cuando Dios, que ya está fungiendo la misión, que es la misión de Dios, cuando Dios está fungiendo su misión, Él nos trae a nosotros bajo sus alas como siervos y servidores de Él, y nos da Él las pautas para invertir. El problema del que viene ahora fue que no quiso seguir las pautas, no estuvo atento. Estar atento a Dios es la clave del que tuvo 5 y del que tuvo 2 talentos. Bueno, Jesús mencionó que parte de la cualidad de las buenas cualidades es estar atentos, pero también la parte de administración. O sea que ahí hay una combinación entre que los siervos deben de estar, no deben descuidarse y pensar que el Señor no viene, o pensar que tienen mucho tiempo y pueden hacer lo que quieren, y también aprovechar el tiempo para administrar bien los dones o los talentos que le habían dado. Nosotros como mayordomos de Dios vivimos en un contexto en donde sabemos que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que ministra en el santuario, que está dispensando la gracia de Dios, que está enviándonos su Espíritu Santo o que vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y que la obra que Él quiere realizar en la tierra la realiza a través de sus siervos que están atentos, están velando, que están administrando los talentos de Dios. Porque una de las cosas que hemos aprendido en esta serie de estudios sobre la mayordomía es que nosotros somos mayordomos de los misterios de Dios. O sea, nosotros tenemos, si nosotros conocemos que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que recibe nuestras oraciones y nos envía gracia, nos envía su Espíritu Santo, eso no lo conocen las demás personas. Hay demasiadas personas en este mundo que viven en total ignorancia de la obra que Dios hace por ellos en beneficio de su salvación. Y nosotros como mayordomos administramos este conocimiento, John. Y eso involucra un gran riesgo. Involucra que
nosotros tenemos que hacer cosas sin saber el resultado final de ellas. En la historia en la parábola tuvieron éxito. Trajeron 5 originales y recibieron 10. Pero en la realidad de la vida hay oportunidades en que vamos a fracasar. Y Dios castiga el no arriesgarse. Dios castiga la indolencia. Y cuando digo castiga, lo que quiero decir es que perdemos el privilegio de recibir el beneficio. Porque no es Dios que está castigando, soy yo que me aparté y dije que no quería participar del juego, que no quería los beneficios. Sí, bueno, pero está bien claro el tema de que Dios nos va a pedir a nosotros cuenta, porque nos ha dado talentos, nos ha dado gracia, nos ha dado todo tipo de bendiciones y Jesús espera que nosotros hagamos algo con eso, que produzcamos fruto. Y el fruto que estamos hablando obviamente es el fruto de vidas para el Señor, de las almas salvadas para Dios. Y tenemos solamente un tiempo limitado para hacer ese trabajo. Vamos a ver en el libro de Juan cómo lo puso Jesús allí. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Me encanta la historia, Rafael. Sí. Esta historia es una historia perturbadora. Habla de cosas que en Occidente se supone que la gente educada no hable de ellas. El esputo que sale de la boca, el escupido, el gargajo, la saliva, no son temas de gente fina y no se habla de ello. Y Jesús dice que no solamente habló de ese esputo, de ese escupido, de esa saliva que tiró al piso, sino que se puso a jugar con ella. Y jugando con ella hizo lodo. Y le puso tiene que haber sido mucha saliva para hacer el lodo, y suficiente como para cubrirle los ojos al ciego y mandarlo a lavarse. Esta manipulación y este trajín entre la saliva y el lodo y el ciego y el mandato nos habla de cuán importante es nosotros involucrarnos completos en la obra de Dios, de maneras que no entendemos siempre. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, podemos ser agentes de salvación y de sanidad, que es la misma palabra, Rafael, en griego, salvación y sanidad, son una sola palabra, y esta acción de salvar y sanar y salvar, hacen que el ciego pueda ver, gracias al escupido de Jesús. Ahora, Johnny, es interesante cómo Jesús enmarcó esta historia. Dice, mientras dura el día, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, que está hablando de un tiempo en el cual se puede hacer el trabajo de Dios, pero un tiempo en el cual ya no se puede hacer. Yo soy la luz del mundo mientras esté en el mundo. Y date cuenta del trabajo, Rafael, perdona la interrupción. El trabajo era escupir y hacer lodo con la saliva. Bueno, pero está la obra de Cristo que le trajo luz a este hombre. Correcto, pero no podemos hacer planes bonitos y tener estrategias perfectas y saber exactamente. Está hablando de formas extraordinarias de esta obra. Sí. Entonces, yo pienso que aquí hay una lección para nosotros. Si Jesús nada más tenía cierto tiempo para trabajar, y Él era la luz del mundo solamente mientras estaba en el mundo, eso se traslada a nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Amén. Ahora, mientras Cristo todavía está haciendo su labor en el santuario. Así es. Cuando termine esa labor, ya nosotros no tenemos más nada que administrar. Ya se ha acabado el tiempo de nuestra mayordomía. Bien, apreciados hermanos, llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.